Durante los siguientes minutos, ustedes verán contundentes evidencias que permiten afirmar que el 11 de abril, la gran mayoría de los venezolanos fuimos engañados y envueltos en una conspiración mortal. Tanto los partidarios del gobierno como los opositores fuimos víctimas de una gran mentira que hoy empezamos a descubrir. La gran mentira oculta un horrible crimen. El plan para derrocar al gobierno culminaría luego de agudizar las tensiones sociales a un punto de no retorno, el cual justificaría la intervención militar como una acción para restablecer el orden público. Así lo declaró uno de los protagonistas. El plan original era, previo apoyo masivo de la sociedad civil, al llegar al punto máximo de ese apoyo de la sociedad democrática en general, pasar al empleo de la Fuerza Armada. ¿A qué se refiere cuando habla de punto máximo? Ese era el punto de la mayor agitación callejera, el momento de la violencia mortal. La conspiración consumió por lo menos un año. Los participantes fueron gestando el movimiento golpista, esperando su mejor oportunidad. ¿Sí? Todo el mundo. Mata, la de enfrente ahorita me dijo, ¿viste? Que el general va para no sé dónde. Y yo, niña, por favor. Pero tú de las 5 sabías algo. Yo debía estar hace un año. Y posteriormente, pues desde hace aproximadamente 9 meses que comenzó a ya organizarse un movimiento en firme, un movimiento en serio, y que afortunadamente pues se ha materializado en el día de hoy, pienso yo, con un éxito rotundo al lograr inspirar, al lograr motivar a toda la Fuerza Armada Nacional a pronunciarse en contra del presidente. A principios del mes de abril, el conflicto de PDVSA sirvió como detonante para elevar la agitación política y militar. Los directivos de la CTV y Fedecámaras actuaron como la vanguardia de los civiles, apoyados por los partidos de oposición y algunos representantes de organizaciones no gubernamentales. La nueva escala era el paro nacional. Vamos al paro. Todos los establecimientos educativos permaneceremos cerrados. El momento de la acción militar se acercaba y los abogados de la conspiración se apresuraron a redactar el decreto constitutivo del nuevo gobierno. Efectivamente, el miércoles 10, antes de la marcha del 11, el miércoles 10, una persona, que no voy a decir quién es, me pidió que me entrevistara con 2 abogados, a quienes no conocía, los doctores Daniel Romero y el otro no recuerdo el nombre, lo tengo anotado por ahí, y el doctor Brewer Carías. Llegamos, el doctor Romero dijo que estaba en contacto con algunos oficiales de las Fuerzas Armadas, que podía ser inminente una ruptura del orden constitucional y que me quería consultar lo que él traía. Y sacó para afuera el decreto y lo leyó. ¿El mismo decreto que leyó Carmona? El mismo decreto. Ellos sabían que iban a derrocar al gobierno antes que los propios marchistas. Los conspiradores sabían que el golpe podía fracasar si no apresaban al presidente de la República, de modo que para evitar su viaje a Costa Rica, el viernes 12 de abril, iniciaron una acción de fijación de su objetivo con una carnada que funcionó. Nosotros decidimos que el general Néstor González González saliera a la luz pública, era porque Chávez se iba a Costa Rica. Y nosotros teníamos que tener a Chávez en Venezuela. Y entonces ese pronunciamiento del general González González hace que Chávez no vaya a Costa Rica, se queda en Venezuela, y ahí es cuando nosotros activamos el plan definitivo, que no le dábamos más de 24 horas y así fue. La presencia del presidente en Venezuela era imprescindible para poder acusarlo de la violencia mortal que iba a desencadenarse al día siguiente. El plan ya había entrado en la etapa de no retorno. Las últimas 24 horas eran críticas. Otto Neustald,
destacado corresponsal de CNN, reconocido a nivel internacional por su profesionalismo e imparcialidad, fue un actor importante en la información de los acontecimientos. El día 10 en la noche me llaman por teléfono y me dicen, Otto, mañana 11 viene un video de Chávez, la marcha se va hacia el Palacio de Miraflores, va a haber unos muertos y aparecen 20 militares de alto rango pronunciándose en contra del gobierno de Chávez y pidiéndole la renuncia al presidente. ¡Vamos a Miraflores! ¡Vamos a Miraflores! Si iba a haber muertos, ¿quiénes serían los muertos? Venezolanos, todos a la calle. El jueves 11 a las 10 de la mañana, marchemos todos. Algunos periodistas, todavía incrédulos, vieron cómo los rumores de la noche anterior comenzaban a confirmarse. El día 11 en la mañana me dicen, ya no sabemos si son 20 los militares que se van a levantar, pero sí sigue siendo un grupo significativo de altos oficiales, o por lo menos representativo, que le va a pedir la renuncia a Chávez, y todo sigue como estaba programado. O sea, viene un video, vienen unos muertos y salen los militares hablando. Una muchacha que yo conozco fue la que se encargó de transcribir el comunicado que iba a leer, bueno, que de hecho leyó Ramírez Pérez, el vicealmirante Ramírez Pérez, después fue nombrado ministro de Defensa por Carmona. Yo estuve con estos señores, con la gente que se estaba pronunciando en contra del presidente Chávez, estuve al menos 2 horas antes que comiencen los muertos. Cuando nosotros estamos ahí y todavía no había llegado la microondas, yo les digo a ellos, ¿por qué no hacen un ensayo? ¿Cómo lo van a hacer para que una vez que estén listos para transmitir no cometan errores, que esos errores lo único que hacen es crear más incertidumbre dentro de la población? Mientras esperaban los muertos, los conspiradores practicaron su pronunciamiento. Observen que se trata de 2 grabaciones distintas. Hasta tuvieron tiempo para ensayar. Hemos decidido dirigirnos al pueblo venezolano para desconocer al actual régimen de gobierno y la autoridad de Hugo Chávez Frías y del alto mando militar. Hemos decidido dirigirnos al pueblo venezolano para desconocer al actual régimen de gobierno y la autoridad de Hugo Chávez Frías y del alto mando militar. Entretanto, ya los manifestantes marchaban hacia un destino incierto. Los conspiradores esperaban por el momento preciso para entrar en acción. La tarde, cuando nos informa la inteligencia que iba a haber una cadena a las 3 de la tarde con el presidente, comenzamos a acelerar el proceso. El momento de usar a las víctimas había llegado antes de lo esperado. Y tanto el pronunciamiento militar como la acción de los francotiradores debía cumplirse a pesar de que la coordinación no se había sincronizado. Venezolanos, el presidente de la República ha traicionado la confianza de su pueblo. Está masacrando a personas inocentes con francotiradores. Para este momento van 6 muertos y decenas de heridos en Caracas. Pero resulta que estas imágenes que ustedes acaban de ver nunca salieron en vivo al aire, como estaba planeado. Este fue uno de los ensayos efectuados antes de que ocurrieran las trágicas muertes. Estas cosas que yo escuché, conversaciones entre unos y otros, ya tienen tomados los edificios, sí, ya están, sacamos los aviones, no los saques porque necesitamos a la gente en la calle. O sea, yo tengo grabado el video donde la prueba esa que se hizo, y en esa prueba, que no la tengo aquí lamentablemente, en esa prueba ya se habla de muertos cuando todavía no había un solo muerto en la calle. Está masacrando a personas inocentes con francotiradores. Para este momento van 6 muertos y decenas de heridos en Caracas. Yo creo que los que comenzaron los disparos y son los responsables de los primeros 15 muertos no eran ni de uno ni de otro lado. O sea, eran de los que estaban dando el golpe. ¿Anuncio o predicción? Nosotros estábamos pronunciando antes de que hubiese el primer muerto, y eso fue la decisión que tomamos y vinimos acá a hacerlo antes de que hubiera el primer muerto. ¿Por qué antes de la cadena presidencial ningún medio de comunicación había informado sobre hechos violentos? Recordemos. Afortunadamente, y como lo está
apuntando nuestro compañero Rafael Sotomayor, excepto pocos aislados de cierto nerviosismo, no ha habido situaciones de violencia que podamos referir y lamentar. Esperemos que eso continúe así. Por eso que en estos momentos hay un llamado a que esas marchas se mantengan en límite. Pueden estar muy cerca una de la otra, pero que no lleguen a entremezclarse, como se han venido manejando otras marchas de este estilo, como la del 23 de enero, por ejemplo, que fue multitudinaria y se mantuvo muy claramente dividido la llegada de la marcha de oposición a la Plaza Oleari de los que estaban reunidos en la avenida Urdaneta, justamente allí al frente. Esta es una transmisión del Ministerio de la Secretaría de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, conjuntamente con la Red Nacional de Radio y Televisión. Muy buenas tardes, queridos y queridas compatriotas de Venezuela. Aquí estamos en el Palacio de Gobierno de Miraflores. Aquí estamos, como siempre, al frente de nuestras responsabilidades. He tomado la decisión, cuando falta, según mi reloj, 15 minutos para las 4 de la tarde, de convocar esta cadena nacional de radio y televisión para enviar un mensaje a todos los venezolanos. Si el público venezolano ni los periodistas sabían de la existencia de francotiradores, ¿por qué el vicealmirante Ramírez Pérez sí lo sabía? Hoy podemos ver con imparcialidad los detalles de ese día y apreciar que en esos datos se oculta la paternidad de un crimen monstruoso. La inmensidad del crimen cometido en las calles de Caracas se impuso al hecho menor de unos golpistas que adivinaban el futuro. Está masacrando a personas inocentes con francotiradores. Para este momento van 6 muertos y decenas de heridos en Caracas. Nosotros estábamos pronunciando antes de que hubiese el primer muerto y eso fue la decisión que tomamos y vinimos acá a hacerlo antes de que hubiera el primer muerto. Entonces yo he escuchado también por ahí que dicen, no, al ver los muertos nosotros salimos y nos reunimos. Oye, yo estuve con ellos 2 horas antes. Hay una declaración del general Carrero Cubero, del almirante Carrero Cubero, una declaración bien interesante, que destaca varios aspectos. Uno de los aspectos que él señala, él es compadre de Efraín Vázquez Velasco, y llega y conversa con Efraín Vázquez Velasco y le dice, compadre, yo no entiendo esto, yo no sé qué está pasando aquí, ¿sí? yo no sé qué es lo que ocurre. Y Vázquez Velasco le dice, compadre, no se desespere y no se preocupe, esté tranquilo. En ese momento llega Ramírez Pérez, y Ramírez Pérez es quien da las órdenes. Y entonces Carrero Cubero le dice, compadre, pero yo no entiendo cómo es que usted se somete a un subalterno. Le dice, espérate, quédate tranquilo, las cosas se van a desarrollar normalmente. Pero ¿Cómo sabe usted que eso pasó? Hay una declaración del contraalmirante Carrero Cubero. Donde relata totalmente con todos los detalles. Es más, con muchos más detalles de lo que yo te voy a exponer, porque el tiempo de televisión es muy pequeño y no te lo puedo referir. Pero entonces hay un momento en que Ramírez Pérez le dice directamente a la gente que está allí en presencia de Carrero Cubero, le dice al general Velasco, es que yo tengo 2 condiciones de la sociedad civil. Dice, ¿cómo 2 condiciones? Que nosotros estamos actuando aquí concertadamente. Le dice, sí, yo tengo 2 condiciones. Una, que el presidente debe ser un empresario. Y segundo, que el presidente Chávez debe ser depuesto, debe dejarse en el país para ser juzgado en el país. Y entonces le pregunta Carrero Cubero, dice, pero, ¿y esas 2 condiciones por qué? Y entonces le dice, esas 2 condiciones es porque ellos pusieron los muertos. Ellos se comprometieron con nosotros a poner los muertos. Y son expresiones que están allí calcadas en el expediente con esas declaraciones. Entonces, la existencia de muertos el 11 de abril era parte del plan Carrero Cubero se hace esa pregunta. Incluso en la declaración él dice, entonces estos sabían que iban a haber muertos. Yo creo que los que comenzaron los disparos y son los responsables de los primeros
15 muertos no eran ni de uno ni de otro lado, o sea, eran de los que estaban dando el golpe. Nunca tan pocos violaron la confianza de tantos. Pero ya sabemos algo que el 11 de abril no sabíamos.